Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco en principio la invitación que me ha hecho de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Academia de Derecho Fiscal aquí de Nuevo León. Es gratificante compartir con ustedes. Sabemos de lo aguerrido que es y la calidad que tiene los litigantes aquí en Nuevo León. Tengo un año y meses, pocos meses de estar aquí con ustedes. Y me desempeño justamente donde lo dice el señor licenciado. Pero preciso que los comentarios que haremos el día de hoy son obviamente a título personal, no entraen en ningún tipo de compromiso, ni visión, ni posición que tenga ni el tribunal, ni la sala, ni la ponencia, sino lo vamos a referir exclusivamente desde el punto de vista académico. Y más que nada vamos a tratar de compartir algunas de las experiencias que hemos tenido en torno a la justiciabilidad de derechos humanos y control de convencionalidad y constitucionalidad. ¿Verdad? Creo que hice una buena auscultación previa y entiendo que la mayor parte de ustedes están familiarizados ya con el tema de protección de derechos humanos. Sin embargo, para ir contextualizando, me voy a permitir dar lectura a algunas de las conclusiones de algún trabajo que presentamos en Guanajuato, ¿verdad? Hace ya no reciente, hace un par de años, pero que finalmente puede ir introduciéndonos más o menos en el tema o poder ir recordando algunos de los conceptos básicos o de las ideas de las cuales podemos desprender, ir desprendiendo un intercambio. En un segundo momento, después de hablar de las conclusiones y algunos aspectos generales que me han llamado la atención, poder comentar con ustedes respecto de la protección de derechos humanos y el control de convencionalidad y constitucionalidad, sintetizar, enseñar algunos de los casos que para nosotros fueron emblemáticos dentro de la función como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, en el cual duré yo 8 años en el cargo. Tribunal que fue pionero en el desarrollo del control de convencionalidad desde el 2008, antes de la reforma constitucional. Empezó con este ejercicio de manera ya metódica, de manera sistemática, que al paralelo con el primer tribunal colegiado del circuito en materia de iniciativa del trabajo del 11º circuito con cabecera en Morelia, ellos también por su parte empezaron también a realizar el ejercicio del control de convencionalidad, lo que permitió finalmente colocar a Michoacán tanto en justicia ordinaria como en justicia constitucional como uno de los estados en donde empieza a florecer y a desarrollarse este tipo de mecanismos de control, que como todo inicio pues fue arriesgado y audaz, obviamente muy bien visto por los activistas la protección de derechos humanos, con muchísimas resistencias por escépticos y resistentes al cambio de paradigmas. Pero finalmente creo que a fuerza del dictado de la sentencia a golpe de mallete es como se vino construyendo ya toda una serie de corriente fuerte que nace y crece desde Michoacán y se va permeando en los diferentes foros académicos, sobre todo en torno a la protección de derechos humanos. Bueno, las conclusiones a que arribamos, que yo propuse en aquel tiempo, en la primera es que los tratados internacionales de derechos humanos no son la única fuente normativa que los contiene. De hecho, existen normas constitucionales e infraconstitucionales en los sistemas jurídicos de fuente interna que los conciben de una forma más amplia y otorgan garantías más efectivas de protección. Este comentario lo hago como una conclusión porque encontramos en esos momentos dentro de los diferentes foros que se pensaría que se puede encontrar ubicado únicamente el derecho humano tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Quisiéramos encontrar la pormenorización del derecho humano al caso concreto que se litiga o al caso concreto de estudio. Y verdaderamente yo creo que las normas secundarias en ocasiones, o muchas de las ocasiones, contienen más explícito la dimensión o la potencialización del derecho humano. Por eso hablamos que no son únicamente los tratados internacionales de protección, es el Pacto de San José en específico, que si bien es la norma especializada en el sistema interamericano, no es ni la única ni es la Constitución la que contiene el catálogo de derechos humanos. Los encontramos en muchas de las ocasiones en materia infraconstitucional y por qué no decirlo, lo veremos más adelante en cómo puede, hasta en materia adjetiva, en materia procesal, podemos encontrar normas protectoras que vienen a incidir en ser garantías de la protección de derechos humanos. Sin embargo, siendo una realidad que no existe siempre homogeneidad entre ambos sistemas, fuente interna y supranacional, la Corte Interamericana, a través del control de convencionalidad, hace un balancing que determina si las actuaciones del Estado o la aplicación de normas de fuente interna cumplan con los estándares internacionales.
determinados por los tratados internacionales y la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Derechos Humanos, incumpliendo con ello con las obligaciones que voluntariamente contrajo con su suscripción. Aquí nos estamos refiriendo básicamente, pues, obviamente, a la obligación que se adopta en la cláusula Pacta Sunt Servanda, en la que se suscribe todo Estado que se adhiere, obviamente, a los convenios y tratados internacionales. Y que, obviamente, el control de convencionalidad es muy diferente del que se ejerce en sede de manera concentrada por la Corte Interamericana que el que se establece de manera como control difuso. ¿Por qué? Porque el objetivo del control de convencionalidad en sede interna, o sea, en el control concentrado, pues tiene como objeto determinar la responsabilidad de un Estado frente a los compromisos internacionales asumidos en materia de protección de derechos humanos, mientras que el control difuso pues, es obviamente la protección de los derechos humanos, pero en el caso concreto, en la teoría del caso, haciendo una confrontación normativa entre las normas, no por su jerarquía, sino por la calidad de protección, escogiendo obviamente la norma que pueda proteger de mejor manera, no la que pueda estar en un nivel jerárquico superior, sino se rompe el paradigma de la jerarquía normativa para poder entrar en un sistema de preferencia normativa. Entonces hacemos la distinción entre el control concentrado de convencionalidad que ejerce la Corte Interamericana y el control difuso. Nosotros decimos que el control de convencionalidad en sede supranacional no constituye una cuarta instancia. Esto lo apuntó muy bien Eduardo Ferrer MacGregor, ahora presidente de la Corte Interamericana, en el voto, si no mal lo recuerdo, fue en el Cabrera y Montiel, en donde dice que no es una cuarta instancia de los casos que hayan sido resueltos en las jurisdicciones nacionales mediante la nueva cuenta de un examen de la litis planteada. Por eso, en el caso de la justicia nacional, en sus fallos aplica normas inconvencionales, viola con ello los compromisos internacionales relativos a la actuación normativa o de cualquier otra índole para hacer prevalecer el derecho internacional de los derechos humanos. El control de convencional parte de la premisa de que la falta de adecuación de las normas de fuente interna con las normas de fuente internacional, el control de convencional parte de la premisa de la falta de adecuación de las normas de fuente interna con las normas de fuente internacional. Por ello, cuando se confronta, resulta que las primeras protegen de mejor manera a la persona que las segundas, se hace necesario hacer el control de convencionalidad. Es parte de lo que repetíamos, de que existe diferentes fuentes normativas y no porque hay principios y paradigmas que se rompen, como incluso el principio de especialidad. Hay normas que no tienen el carácter de especiales, sin embargo, pueden aplicar a una materia especializada y lo protegen de mejor manera. Un caso que se me viene a la mente, por ejemplo, es los casos de discriminación hombre y mujer, el caso de protección a las mujeres. Se ha desarrollado toda una serie de teoría de doctrina, pero aparte se ha positivizado. Todo es una serie de medidas que protegen a la mujer en una gran medida en contra de la violencia de género, en contra de una serie de situaciones que han existido, que obviamente que vienen a potenciar de mejor manera el abstracto, la protección del derecho humano en abstracto. Establecido que ha sido el control de convencionalidad que puede ejercerse a petición de parte ex oficio, cuando se realiza bajo el primer supuesto, no necesariamente debe conducir a la satisfacción de la protección de quien lo solicita, toda vez que es justamente la confrontación que se hace entre los hechos en materia de la litis, a la luz de los tratados internacionales y los de fuente interna, la que determinará si existió o no la inobservancia de las disposiciones convencionales. En cambio, cuando el control de convencionalidad se hace ex oficio, generalmente tiene resultado más benéfico para las personas. Sería absurdo realizarlo oficiosamente si no existe un efecto útil. Aquí el comentario es porque, lo hemos visto, y yo creo que es conocido de todos ustedes, que en muchas de las ocasiones, en las demandas que se presentan en cualquier tipo de materia, se invoca y se pide el control de convencionalidad ex oficio. Hay una jurisprudencia de la que hablaremos más adelante que obviamente dice que no. ¿Verdad? El control de ex oficio no significa que necesariamente y obligatoriamente tenga el juez que examinar el aparente conflicto normativo para poder darle la preferencia en la interpretación o en la elección de la norma a, a la norma más protectora. Digo, personalmente me ha tocado revisar muchas demandas en donde se pide que salga el control de convencionalidad ex oficio. Y hoy hay ocasiones, como vamos a ver en el caso Agustín Rojo,
en donde prácticamente vaciaron una serie de conceptos jurídicos indeterminados de protección de derechos humanos de varios tratados, y con eso fueron conceptos de violación que se esgrimen, y pensaron que pues, simplemente por estar citando y tratar medio de esbozar la resolución impugnada con relación a tratar de hilarla o conducirla con relación a tratados internacionales, era suficiente para poder obtener una sentencia favorable. Vemos que no, y lo insistimos, porque realmente queda mucha sorpresa en los abogados cuando citan la palabra sacrosanta de que solicitan el control de convencionalidad ex oficio cuando no hay pronunciamiento de su parte. La Corte ha establecido que pues, es en los casos que es la potestad que tiene el juez para poder realizar ese tipo de ejercicio en los casos de donde advierta que existe dentro del proceso una conculcación de derechos humanos, cuando pueda hacer justamente la confrontación normativa y partiendo de los pasos que la Corte ha establecido, poder llegar hasta la inaplicación de la norma o hacer la elección de preferencia normativa o de preferencia interpretativa. Esto es importante porque es uno de los basamentos del principio pro persona, la elección normativa la preferencia interpretativa, digo, la preferencia normativa y la preferencia interpretativa, como una solución a un conflicto hermenéutico. Digo, y yo pongo énfasis en esto porque muchas de las ocasiones también hemos observado que la propia invocación del principio pro persona pareciera que fuera la llave mágica para que les diera la solución y el gane en los litigios que se presentan a consideración de un juez. Y no hay una cosa, pues obviamente, que sea más lejana a la realidad. Pro persona no significa verdaderamente, es un término, es un principio que tiene una dimensión impresionante, pero que tiene determinadas limitantes. La concepción de decir en favor de la persona no significa que permanentemente le asista la razón por la sola invocación del principio, ¿no? Sino que tiene una aplicación, un examen de manera un tanto rigurosa. Aquí hay un tema personal que yo he debatido en la academia, si realmente el control de convencionalidad es únicamente potestad de los jueces o realmente pudiera ejercerse por los otros poderes, en especial el legislativo y el judicial. Yo teóricamente he sostenido que el control de convencionalidad en principio sí debe partir de la función jurisdiccional, pero que también debería ser un mecanismo de un primer filtro dentro del proceso legislativo para que pueda existir también el cumplimiento del artículo segundo de la Convención Americana, que es la adecuación de las normas de fuente interna a los tratados internacionales. Si nosotros ¿por qué tenemos un problema de conflicto de convencionalidad? Es por la falta de armonización justamente de las normas de fuente interna con las de fuente supranacional. Entonces, si el primer filtro que pudiera tener el Congreso del Estado, en todas las legislaturas y el Congreso Federal, debiera ser una instancia de revisión, una instancia de armonización de la norma propuesta de la iniciativa de ley, obviamente a los tratados internacionales, para que en los sucesivos se vaya purgando el vicio de unas normas inconvencionales. Entonces, teóricamente yo he propuesto de que sería un ejercicio, una instancia de que dentro del proceso legislativo, ¿verdad?, de revisión. Si finalmente la norma se está declarando inconstitucional o inconvencional, no solamente debiera ser una propuesta, sino un requisito de ley el que pudiera existir este mecanismo de revisión de las iniciativas para que pues obviamente guardara relación con la Constitución y relación con la Convención, porque tenemos muchas normas que ustedes lo saben en la justicia federal, pues son declaradas inconstitucionales tanto en su esencia, en la esencia misma, materialmente la norma o la aplicación de la norma, una práctica inconstitucional, y así debiera ser el filtro en materia legislativa, desde un particular punto de vista. Y en materia de la administración pública, sería inmenso, sería una obra titánica el que pudiera existir alguna norma que también pudiera regular la actividad de la administración pública. Sin embargo, creo que habría normas de carácter general, lineamientos que pudieran sujetar la actuación a estándares mínimos de protección de derechos humanos, o por lo menos el anticipar a la violación de tratados, la violación de derechos humanos. Creo que habría normativas que pudieran coadyuvar en el proceso de que la actuación de la administración pública no fuera arbitraria, incluyendo las vías de hecho, que es una de las cosas que no hemos explorado mucho en México, pero que las tenemos recurrentemente, las vías de hecho, y no contra una práctica más inconvencional que no fueran
las vías de hecho, ¿no? Entonces sí pensamos que existen formas de que pueda la propia administración, tanto el Poder Legislativo como parte del Estado, ir cumpliendo cada uno con su función. Si ustedes recuerdan, fue inusitado el Varios 912, el expediente Varios 912, en donde la Corte, el Poder Judicial Federal dice, bueno, yo soy parte del Estado y tengo la obligación del cumplimiento de las obligaciones que ha asumido México en tratados, en los compromisos internacionales. Y empieza a asumir la parte que le corresponde. No esperó el consenso del Estado en sí mismo para el cumplimiento. Empieza a analizar si primero, si tiene la posibilidad y le obliga directamente, el Radilla Pacheco le obliga directamente al cumplimiento de la sentencia. Y empieza a tomar la parte que le corresponde. Yo creo que fue una excelente iniciativa del Poder Judicial, no esperar a que fuera desde la Secretaría de Gobernación o desde la Cancillería, en donde se empezara a gestar el cumplimiento de una obligación internacional. Entonces, lo va asumiendo por partes y en esas partes culmina obviamente con lo que ya conocemos, el rompimiento del paradigma del control concentrado de constitucionalidad y la apertura para el control de convencionalidad, que fueron obviamente las premisas y los pasos preliminares para la reforma constitucional. Entonces, de esa manera creemos nosotros que para que se pueda cumplir a futuro, pueda desarse en una aptitud de pensar de que por lo menos se hace un intento serio para poder armonizar las normas de derecho interno con las normas supranacionales, las normas internacionales, sí debería existir un compromiso de los poderes y los organismos públicos autónomos de tener obviamente el cumplimiento en el área de sus competencias de cierto tipo de política o de norma precisa que pudiera, vuelvo a repetir, en sus diferentes actividades, por lo menos ir adecuando o regulando la actividad legislativa o administrativa en un marco general de protección de derechos humanos. Insisto, es un asunto meramente teórico, ¿sí? Magistrado, una pregunta respecto a este tema de que la administración pública entra al estudio de constitucionalidad, de convencionalidad de una norma. A mí lo que se me ha ocurrido, y de hecho no ha funcionado, es hacerlo valer en un recurso en sede administrativa. Le quería preguntar su opinión al respecto de que la administración pública, al resolver un medio de defensa, obviamente, en sede administrativa, haga ese tipo de análisis y si en su experiencia en los asuntos que le ha tocado conocer en el tribunal ha surgido algo así como esto, que alguien se queje de que no, es que la autoridad administrativa revisora en el recurso de revisión hizo un análisis de constitucionalidad de la norma aplicando un control desconcentrado. Sí, no conozco hasta ahorita un asunto donde en un recurso se haya interpuesto, obviamente, se haya solicitado en medida de agravio la aplicación de tratados internacionales o sea, si hiciera una denuncia de una violación a la Constitución por la actividad administrativa. Esto ha tenido una gran confusión y sobre todo en los primeros inicios. Les pongo un caso concreto donde un juez de registro civil, entendiendo en este boom de la explosión y proliferación de la protección de derechos humanos, un juez del registro civil, omito el Estado, ¿verdad? Así de buenas a primeras, sin aplica el Código Civil, el Código Familiar, decide realizar un matrimonio entre parejas del mismo sexo. O sea, únicamente fundamenta es un acuerdo, ¿sí? Pues, por la protección de derechos humanos, ¿no? El Código Civil y el Código Familiar establecen una discriminación en la institución del matrimonio y decide inaplicar el código y realizar el matrimonio igualitario del mismo sexo. No nos metamos en valores éticos si es bueno o si es malo, únicamente si le correspondía y si realmente tenía la suficiente competencia como para llegar a ser. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la norma habilitante que pudiera facultar en ese momento a la administración para poder llegar a hacer este tipo de controles? A nosotros, primeramente desde el 912, a los jueces nos queda establecido con mucha claridad. Y antes del 912, justamente salen de Michoacán dos tesis aisladas de colegiado en donde pronuncia justamente sobre la obligación que deben tener todos los jueces nacionales de la aplicación de tratados internacionales, que fue el basamento de lo que vamos a platicar, que nos habilitó para poder nosotros entrarle, que nos convencimos del tema, compramos muy bien el asunto de la protección de derechos humanos y por eso lo empezamos en base a esas tesis aisladas, para que fueron de 2010, no, 2009,
¿En dónde empezamos nosotros con un control sistémico? Sí, pero en sede administrativa no he visto yo que me haya tocado que sea controvertido. Primeramente porque hay un gran desconocimiento y una gran confusión. Este tema parece, digo, aquí entiendo y por los rostros veo que lo traen muy dominado, muy conocido, ¿verdad? Pero no es tan sencillo. A muchos de los jueces en el país nos cuesta trabajo entender la dimensión y el cabal ejercicio de este tipo de sistemas, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna, no lo hablo con respeto y con humildad, escribimos justamente un libro de control de convencionalidad con un magistrado de circuito de allá de Michoacán, hablando de la experiencia que tuvo el colegiado y la que tuvimos nosotros en justicia ordinaria, y el prólogo lo hizo don Sergio García Ramírez, que me ha distinguido con su amistad. Y don Sergio decía que hay una omisión justamente legislativa para poder conducir el ejercicio del control de convencionalidad. Y creo que tiene razón, ¿verdad? Porque decía él en el prólogo del libro que no puede ser el control de convencionalidad como una locomotora sin rieles, que va caminando sin frenos, una locomotora desbocada. O sea, decía Néstor Pedro Sagüez también que no puede ser el ejercicio de control de convencionalidad a tientas ni locas, ni por la ocurrencia del juez. Hoy se me ocurre esto, ¿no? Y la otra de las cosas que es importante, que tampoco cuando se establece un criterio para la inaplicación de una norma en vía de control de convencionalidad, no es el que hoy me gusta y lo aplico a este caso y mañana al del abogado contrario no lo aplico, no, debe ser el comportamiento general, debe ser precedente del juez el que lo obligue de manera general a la aplicación de ese criterio. Si ya llegaste a un tipo de interpretación o llegaste al tipo de inaplicación de la norma, debe de ser de manera permanente, no puede ser de una manera discrecional, a que hoy en el juicio del despacho fulano hago control de convencionalidad y en el despacho de Mengano lo hago de diferente manera. Por eso debiera publicarse, debe ser, aunque son públicas, pero debería de ser más público todavía cuando existen fenómenos en los que se siente un criterio de inaplicación o de interpretación de la Constitución o de la Convención en relación a determinado tipo de temas, darles mayor publicidad para que sepan que es como de criterio obligatorio para la observancia de ese tribunal la adopción de ese tipo de medidas, ¿no? Por supuesto. Es uno de los grandes retos que nosotros siempre marcamos en el ejercicio del control de convencionalidad. Es una excelente medida, es uno de las más excelentes medidas de protección de derechos humanos. Sin embargo, como en todo, para que hay jueces o habemos jueces de una manera y habemos jueces de otra manera. Entonces, puede ser el mejor instrumento y puede no recaer en las mejores manos. Entonces, esto se prestaría mucho si no existiera los rieles que habla don Sergio, la conducción que habla don Sergio, o que la misma construcción jurisprudencial poco a poco ha ido delineando para poderlo hacer de una manera correcta. Si lo malo no es el ejercicio, el control de convencionalidad en sí mismo, el ejercicio y por medio de quién se realiza el control de convencionalidad, ¿no? Porque vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver cómo incluso opera el control de convencionalidad en materia procesal. Sí, o sea, en forma independiente de que existe en el mismo pacto, existe el respeto a las normas de carácter interno, pero vemos que hay algunas que son restrictivas o que puede existir una preferencia interpretativa y puede haber una elección distinta aún en materia procesal. ¿Sí? Entonces, también eso se puede prestar a una manga ancha por parte de nosotros los jueces si no obedecemos realmente a estándares o criterios muy definidos y muy claros y sobre todo, como usted bien lo dice, transparentes en los cuales la actuación de la acción jurisdiccional quede obviamente evidenciada por la propia sentencia de que se está realizando con el propósito y el único fin de proteger un derecho humano, ¿no? Sí. Decía el don Sergio, decía que el legislador tiene que sentar las bases, que el legislador ha sido omiso en poder sentar las bases del control de convencionalidad. Que el legislador debe también de participar en la configuración del ejercicio del control de convencionalidad, señalando los límites del ejercicio o el procedimiento mediante el que. Sabemos el procedimiento de la interpretación en sentido amplio, en sentido estricto y la aplicación, los pasos que la Corte ha determinado mediante la jurisprudencia para poder llegar a ejercer el control de convencionalidad. Hablaba usted del artículo 15, me pareció entender. No. Y la otra
cuestión que le quería preguntar era lo del, lo del control difuso. Sí. Desde la convencionalidad, algo me manifestó usted hace un momento que no me quedó muy claro. ¿Podría explicarme, por favor, esa relación? ¿Perdón? Entre la convencionalidad y el control difuso. Ah, que tiene dos expresiones, el control de convencionalidad tiene dos expresiones. Una, de manera concentrada, como existe aquí en la Corte, el control de constitucionalidad de manera concentrada en el Poder Judicial Federal, así existe el control de convencionalidad de manera concentrada en la Corte Interamericana. Y el control difuso de convencionalidad, y ahora también de constitucionalidad, ya en manos de todos los jueces. Obviamente con las limitantes de la inaplicación, hasta llegar a la inaplicación de la norma, pero no la expulsión de la norma por los jueces ordinarios, sino que eso le corresponde obviamente al Poder Judicial de la Federación. Y eso tiene una razón de ser, es la seguridad jurídica de los justiciables, porque si no, imagínense, el sistema jurídico mexicano sería como un gran queso que se convirtiera en un queso gruyere, en donde cada juez va inaplicando la norma y la va expulsando del orden jurídico, pues nadie sabe finalmente dónde queda el queso. ¿Sí? Por eso queda la potestad de la inaplicación, la expulsión de la norma jurídica del orden, únicamente por el Poder Judicial Federal, que es el que sistematiza finalmente y hace las declaratorias de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad. No sé si ¿sí le quedó ese abogado? Muy bien. Otra de las cosas que es importante señalar, que el control de convencionalidad es un control que se ejerce de manera complementaria y excepcional. No es una regla general. En un principio se partió de una premisa que fue modificada y una concepción en la Corte en donde era obligatorio y en todos los casos ejercer el control de convencionalidad. No, la propia naturaleza de la Convención Americana marca que es un instrumento coadyuvante de las legislaciones de fuente interna. Entonces, si el Pacto de San José, la Convención Americana como instrumento madre para la protección de derechos humanos en el sistema interamericano se marca de manera complementaria, su ejercicio no puede ser más que de la misma naturaleza, de manera complementaria y coadyuvante. ¿Sí? Es una herramienta procesal complementaria de auxilio para los jueces en la protección de derechos humanos. ¿Sí? Magistrado, esa expectativa en 2011 con la reforma constitucional se dio con el artículo primero, se señala todas las autoridades del país, y con la expresión se usa velar o protegerán los derechos humanos de particulares, ¿no? Sí. A lo mejor fue una expectativa muy amplia, y de hecho cuando vino esa reforma todos dijimos, oye, ya la hicimos, ¿no? Entonces a lo mejor fue eso, ¿no? Sí. Inclusive creo que la Corte estableció que está acotado, o sea, que no todas las autoridades y que creo que nada más en su exclusiva competencia, lo que creo que se interpreta como por jueces, ¿verdad? Por las autoridades judiciales, no por las administrativas. De hecho, yo recuerdo un criterio, no, una jurisprudencia de la Corte que te habla que cuando tú planteas como una violación en toda la sentencia, la omisión de estudiar argumentos de convencionalidad, pues no existe tal, porque al final pues ese estudio va a recaer en los tribunales colegiados, que son los que tienen el control concentrado, ¿no? Me parece que parte de lo que ha sido este desarrollo pues va en ese camino, ¿no? Es decir, no podemos argumentar que tenga la obligación, como usted comenta, de hacer estudiar esos argumentos, porque al final siempre habrá una instancia donde quien tiene un control concentrado puede hacer el mismo. Es que aquí yo creo que debemos diferenciar sobre las medidas de protección de derechos humanos y el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es una de las especies del género. El género lo llamemos que es la protección de derechos humanos en sede jurisdiccional, y vamos a hablar en específico del proceso contencioso administrativo. Y dentro de la protección de derechos humanos, pues tenemos el amparo, tenemos el propio control de convencionalidad. Sí, pero son obviamente especies del género. Cuando usted habla y la expectativa que se creó con la reforma constitucional, donde dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, de sus respectivas competencias, velarán y protegerán los derechos humanos, sí habla de la protección, no habla de la realización del control ni de constitucionalidad ni de convencionalidad. Sí, eso no significa que la propia autoridad administrativa no tenga que proteger que se lesionen o se impida que se lesionen o incluso ordena que se puedan reparar violaciones cometidas en el ámbito de su competencia.
sin transgredir el ámbito de su competencia. Una cosa que sí es parte de la charla, de la reflexión o la exposición que yo hago, que no debamos de confundir las medidas de protección, ¿sí? con el control de convencionalidad o el control de constitucionalidad. Ellos en sí mismos sí son un mecanismo de control, pero no son el único mecanismo de control de protección de derechos humanos, ¿no? La función que realizan los ombudsman estatales, pues tienen una función que también es de protección de derechos humanos, y no es meramente un ejercicio de constitucionalidad ni de convencionalidad. O sea, no es un ejercicio jurisdiccional propiamente, ¿no? Sí, licenciado, abogado. Me parece que como que estamos confundiendo un poquito el control, o sea, el panel, el control de convencionalidad con el control difuso de la Constitución. Me gustó cómo explicaste, cómo introdujiste el tema, señalando las diferencias de uno con otro muy claro, y me parece ser que el artículo primero, como lo señalaba Kimani, va encaminado al control difuso de la Constitución. Bueno, ese sí obliga a todas las autoridades, a diferencia del control de convencionalidad, que es ya más de estudio de la aplicación de los tratados por encima de las leyes, que ya es más a jueces, ¿no? A ver, en principio yo creo que no sé si difiera o coincida, pero voy a ser contigo, pero voy a tratar de reexpresarme. Yo creo que todas las autoridades tienen la obligación de observar la Constitución, lo mandatado en la Constitución. Todos. Y no nomás las autoridades, los particulares. La primera, ¿no? Que se introyecta dentro de la Constitución el reconocimiento de derechos humanos. No, el control difuso de la Constitución. La aplicación, pero es mediante la aplicación de tratados internacionales. Si ya te introducen los tratados internacionales de protección de derechos humanos, no, porque hay miles de tratados que no son de derechos, que tratan de derechos humanos, ¿verdad? Te integran un bloque de constitucionalidad, te los ponen a la par de la Constitución y dices, ¿sabes qué? Estos también los debes de observar. Con la misma fuerza y jerarquía que tiene la Constitución, los debes de observar. Y son de observancia obligatoria para todas las autoridades en el respectivo ámbito de su competencia. Sí es una función que la jurisprudencia y la teoría moderna del control, aún en estos momentos, recae sobre los jueces. Mi asunto teórico fue, bueno, la idea que yo expongo es únicamente sobre el cumplimiento de los demás poderes, aparte del Poder Judicial o las autoridades jurisdiccionales, como componentes de un Estado, de la obligación que tiene un Estado de adecuar su comportamiento, no nada más las normas, sino ajustar el comportamiento a los estándares internacionales de derechos humanos. Por eso decía que el legislativo también tendrá un reto importante de cómo filtrar dentro del proceso legislativo, cómo ir filtrando la armonización de los proyectos con la realidad de protección de derechos humanos. Sí. No, sin ánimo de controversia, nomás me da miedo que el Poder Legislativo le meta mano al tema. Bueno, al final, pues yo creo que ustedes, yo creo que como ustedes abogados tienen mucha chamba, como abogados, ¿no? Digo, decía, el principio pro persona no es como la fórmula secreta, más o menos estoy poniendo de mi sí. la fórmula secreta para todos los litigantes para ganar el asunto, ¿verdad? Pero sí, ciertamente es un tema, o es un argumento, un arma, una estrategia para plantear el argumento de una forma que se resuelva con base a principios de derecho, con base a derechos humanos, con base a garantías, y no tanto a la percepción que la autoridad fiscal tenga, considerando el ámbito del carácter recaudatorio. Porque ciertamente también encontramos en precedentes que vamos hacia un lado y vamos hacia otro. Hay una tesis maravillosa de la ministra Luna que habla sobre la buena fe del contribuyente, que toca partir de la buena fe del contribuyente. Pero hay muchos otros precedentes, muchas otras resoluciones que dicen, bueno, ¿en dónde está la buena fe? ¿En dónde están los derechos humanos? Recientemente el tribunal acaba de publicar una tesis que habla que la razón de negocios hoy día es un requisito de deducibilidad de los gastos. Y bueno, ¿en qué parte de la ley de impuestos de la renta habla sobre la razón de negocios? Quienes nos dedicamos a esto sabemos que la razón de negocios es un tema importantísimo para precisamente partir de la buena ley. Pero también, ¿cómo se va a medir la razón de negocios?
Si me permite, abogada, aquí el gran problema que en la práctica, en la poca experiencia que yo puedo tener aquí en este tratamiento de asuntos, realmente no es la norma en sí misma. Vuelvo a repetir, el Pacto de San José, por ejemplo, tiene una manera, igual que la Constitución, tiene una serie de dogmas de protección de derechos humanos, sí, en abstracto. Y eso se van desentrañando conforme se va desarrollando y armonizando o se va interpretando la propia legislación secundaria conforme a las normas. El gran problema que siento yo tanto para litigantes como para jueces es la expresión, la forma de expresar y de conectar una norma secundaria, obviamente, a la protección de un derecho humano. ¿Sí? Por eso cuando se argumenta, hablamos del control de convencionalidad ex oficio y el de petición de parte. Cuando se hace un control de convencionalidad a petición de parte, pocas veces lo he visto, pero sí me ha tocado la fortuna de poder, porque es hasta una delicia cuando uno encuentra una muy buena argumentación en donde se interpreta la norma, se pide el ejercicio de control de convencionalidad, pero se hace por el propio abogado la ponderación, o sea, el contraste normativo. Es decir, esta norma es restrictiva, esta norma favorece, esta norma me limita, te pido la inapliques, pero por las razones obviamente que subyacen a la tutela del derecho humano. Cuando únicamente se dice, no, pues haz control de convencionalidad, pues está bien, hago control de convencionalidad. ¿No? Esta tesis que la conocen ustedes, la leo en la parte, no es jurisprudencia, es en la parte conducente, dice, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna a los derechos humanos para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de las sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de la litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado directo. O sea, ¿qué está diciendo la jurisprudencia? Cuando el juez tiene los elementos para poder advertir que existe alguna violación, hace el control de ex oficio. Cuando existe la posibilidad de hacer el control, la solicitud o el control de la solicitud del control de convencionalidad, la petición de parte, es ahí donde entra la pericia del abogado. El poder expresar realmente en dónde está el acto restrictivo o la norma restrictiva, o cuál es la preferencia interpretativa que se debe dar entre dos normas, o en dónde está el conflicto hermenéutico que nos permita decidir que finalmente ante dos hipótesis normativas o ante dos situaciones que que pueden ser antinomias, debe preferirse la que beneficie a la persona. Sí, acuérdense, hay que acordarnos de que el principio por persona es elegir, en cuanto a elección normativa, es elegir la norma que más favorezca a la persona, ¿verdad? Y evitar la que sea más restrictiva. Sí, pero esto no es el hecho de que tampoco sea una percepción extrasensorial, discúlpenme la expresión extrasensorial, la protección de derechos humanos. Estamos partiendo de realidades que nos pueden gustar o no nos pueden gustar, pueden encuadrar en el litigio que ustedes representan, ¿verdad? Pero verdaderamente tiene que estar partiendo de la norma y tiene que ser partiendo de la interpretación de la norma. Y yo le comento aquí, me hicieron el favor de acompañarme un par de mis secretarios, les he platicado que tampoco la interpretación es tan a tintas y locas. Sí, la interpretación de la norma hay métodos de interpretación para poder llegar a él. Y lo hemos discutido mucho en varios foros de magistrados, en donde pues, no es que yo lo interpreto de esa manera. Pues sí, pero como que, ¿con base en qué? Sí, ¿qué criterio vamos utilizamos el argumento apagógico, el histórico, el gramatical, el sistemático, el funcional, o cuál de todos de fórmulas de interpretación que además la jurisprudencia misma recoge, vamos, se utiliza como para poder sostener o apartarse de la aplicación de una norma, interpretarla en sentido distinto. Entonces, ahí es donde está la habilidad que tienen los litigantes cuando se ponen a estudiar no solamente sobre argumentación jurídica, sino la relación que tiene el método de interpretación justamente con la protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el principio por persona es una herramienta hermenéutica, y al ser una herramienta hermenéutica, por supuesto que tiene que ver con las fórmulas, con la solución de los conflictos normativos, ya sea en su aplicación o en su interpretación.
No sé si con eso, abogada, le quede. Es un tema que pudiéramos estar, que hay muchas temas. Sí, por supuesto. Ciertamente ahorita dijo hay métodos de interpretación, citó varios, pero también el tema es cuál método de interpretación se debe prevalecer. Digo, yo tengo 20 años litigando y yo recuerdo que antes el método de interpretación era el método de interpretación literal. Y hoy día vemos muchas veces que más que literal o lo que dice la norma es una cuestión salomónica, de repente, ¿no? Entonces, sí, sí, muy interesante el comentario, pero todo eso lleva a más dudas, ¿verdad? Para eso venimos. Te quieren ir con más dudas, ¿no? Es el tema, ¿no? No, sí, dígame. Es preocupante que uno de los ministros de la Corte, que es Gutiérrez, haya escrito un artículo que dice que los derechos humanos no tienen aplicación en materia fiscal. Eso es muy preocupante. Yo no sé si eso va a cambiar con los demás ministros o no, cuál es la temperatura actual, pero de ser eso, pues imagínense. A ver, yo no conozco la posición de él, pero sí les voy a dar una mala noticia. Para todos, no, para todos los que tenemos una sensibilidad, una percepción sobre la protección de derechos humanos, me incluyo. Y obviamente es que la protección de derechos humanos tiene limitantes, no hay derecho humano absoluto. El propio Pacto de San José establece las limitantes, ¿no? Que son los derechos de terceros o las justas exigencias de una sociedad democrática, ¿sí? Está relacionado esto con el bien común. Entre ellos, obviamente, es la materia tributaria. ¿Sí? O sea, no quiero pensar que el ministro se refirió a más o menos sobre esa línea, ¿no? La limitante del derecho humano ante la necesidad que tiene el Estado de la contribución. Ah, sí, pero digo, esa es como también una línea general. ¿Por qué? Porque las restricciones de los derechos humanos únicamente pueden estar contenidas en la norma que los expresa. Para que sea legítima una restricción, así lo decimos en el libro, para que sea legítima o válida una restricción a un derecho humano, pues debe estar en la Constitución o debe estar en la Convención, si no es una restricción legítima, ¿sí? Entonces, no tenemos en este momento una norma que diga en la Constitución, la excepción a la aplicación de los tratados internacionales, protección de los derechos humanos no opera en materia fiscal. Creo que en este momento no. ¿Podrá la Corte dar una interpretación en cuanto a las limitantes de la protección de un derecho humano? Sí. Porque finalmente estamos hablando de casos individuales y nosotros hemos abundado con los secretarios, hemos discutido mucho, mesas de diálogo interesantes, justamente sobre el tema que usted comenta, ¿verdad? Académica y teóricamente, yo no pensaría igual que el señor ministro, con el respeto que puede tener, porque yo creo que los principios generales de aplicación de la protección de derechos humanos, pues esas justamente son inherentes a la persona. Y aparte de eso, ahí en el Pacto de San José está algo que es dedicado, que es una de sus artículos, que es el derecho al patrimonio. ¿Sí? Y si se habla del derecho al patrimonio, pues obviamente ya va implícito una serie de subgarantías que se pueden llegar a alegar, a discutir acerca de la protección del patrimonio, y qué tan invasiva puede ser la norma o vulneradora del derecho humano al patrimonio. Sí, Lupita. Nomás una pregunta. Dígame. La tesis esa, ¿cuál es la tesis? Esta tiene como rubro control difuso, su ejercicio en el juicio contencioso administrativo. ¿Sí? Esta es del 14, es de la segunda sala. Sí, Lupita. Entonces, vamos, yo también opino, igual como los magistrados, que si bien es cierto, es precisamente el tema, la judicialidad, es permitir esa integración de todos, independientemente de los derechos humanos que tengamos, que son generales, a esa parte, no solamente permitir la judicialización, sino a todos los niveles, ¿no? Como bien lo decía, atendiendo también a la materia administrativa. Continuando, creo que son 9:15. Vamos a tratar de, nada más voy a hacer un énfasis, porque sí, era la última parte
de algo que va a dar de qué hablar y que va a ser motivo de mucho dolor de cabeza para la Corte y para todos los abogados y para todos los jueces, que es la modificación, sí la conocen, la última modificación al 17 constitucional. ¿No la conocen? Bueno, les leo la parte conducente, que tiene que ver mucho que incluso con la esencia de lo que se ha recogido y la petición que se ha hecho sobre la solución de los problemas, tiene que ver con el reenvío, desde mi punto de vista, y tiene que ver con la solución de fondo. No estoy hablando del juicio de fondo, estoy hablando sobre las soluciones de fondo en los asuntos jurisdiccionales. Dice, siempre que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. Reforma del 15 de septiembre de este año, al 17 constitucional. Entonces, ¿cómo va a interpretar la Corte? ¿Cuál va a ser la construcción para poder decir cuáles son los formalismos procedimentales a que se refiere la Constitución? ¿Cómo se debe de privilegiar sin saltarse los pasos, sin violar las propias normas? ¿Cómo se debe de privilegiar la solución del conflicto? Eso se los dejo porque es una herramienta bellísima. Para mí es la introducción no solamente de una gran corriente doctrinal que persigue y ha perseguido siempre que se evite el reenvío y se solucionen los problemas de fondo, en definitiva, ¿no? Entonces, eso los dejo, eso se los quise dejar nada más como un comentario, porque será motivo de muchos foros, será motivo de nuevas construcciones y será motivo de que puedan ustedes, como una barra inquieta, como una academia inquieta, explorar sobre este punto, que obviamente, como usted lo dice, tampoco dice que en materia fiscal lo aplique. No. No. Sí, no. Lo que pasa es que el ministro Real Gutiérrez es muy apasionado de los impuestos. Bueno, rápidamente les voy a platicar de algunos. Sí. Sí, licenciado Meraz. El artículo transitorio de la reforma constitucional que usted comenta dice que entrará en vigor 183 días y establece la posibilidad de que el Congreso establezca las leyes ordinarias relativas a la protección de este derecho. La pregunta sería, el otro día yo escuchaba inclusive a un funcionario de la Procuraduría que decía como una idea novedosa, como usted lo comenta. Digo, bueno, el hecho que vaya a haber leyes ordinarias no limita que la Constitución ya consigna esa obligación, no solo de las autoridades jurisdiccionales, sino de todas las autoridades. En ese sentido, ¿cómo ve usted el planteamiento respecto de la resolución de fondo desde la perspectiva procedimental en un juicio contencioso administrativo que no es de resolución exclusiva de fondo, aplicando este precepto constitucional? Sí. A ver, quiero comprender dos partes de su intervención. La primera sobre obviamente la entrada en vigor y la aplicación de la reforma. Yo creo que la reforma en sí misma, aunque tenga una aplicación y dé un término para la expedición de la ley secundaria, no deja de ser un precepto constitucional que ya está introyectado. Y si no lo podemos entender como principio constitucional, tenemos que entenderlo quizá como un principio general de derecho ya de observancia obligatoria. O sea, si no no entra en vigor porque no están las leyes secundarias. ¿Y qué pasa si como la ley de amparo duran 2 años no se cumple y hay vacatio legis y no se cumple con el desarrollo de la norma secundaria? ¿Va a dejar de aplicarse la norma? Particularmente hubo algún asunto en donde sí yo la reforma, como una mera exposición de una idea expresada en la Constitución, que si bien es cierto, entra en vigor hasta 180 días después, no por eso deja a mí de poder darme una luz, una guía de cómo poder aplicar este principio, ¿sí?, dentro de un caso concreto, ¿sí? Esa es la primera parte. Ahora, en cuanto a la segunda parte, quisiera entender, licenciado Meraz, en el punto que qué opino yo sobre el juicio de fondo. No, en relación con eso, realmente está vinculado a lo que usted ya acaba de comentar, ya existe la posibilidad de citar no como fundamento directo, como principio, esta obligación de la resolución, de indicar la solución de fondo del conflicto sobre las
cuestiones procedimentales que pudieran Claro. afectar. De hecho, eso tiene una relación con algo que ustedes conocen mejor que yo, que es el tema de preferir el argumento de fondo que el de forma, ¿no? El elegir el concepto el estudio del concepto de impugnación más benéfico, y si es el más benéfico es porque es el que va a solucionar el problema. ¿Sí? En ocasiones el problema va a ser procesal, pero que la solución sea definitiva en materia procesal, porque no necesariamente el litigio va a entrañar una cuestión sustantiva, sino el litigio se circunscribe a una violación procesal, ¿sí? Y se tiene que resolver. Habla la Constitución del conflicto, ¿sí? Habla de solucionar el conflicto. A veces el conflicto es procesal y hay que solucionar de fondo, o sea, en definitiva, la solución del problema, aunque sea procesal. Y no estarlo reenviando, y en ocasiones lo que conocemos, que sucede en muchas ocasiones, que quizá existiendo la posibilidad en manos de los magistrados o de los tribunales o jueces, estamos reenviando administrativa para una y otra vez se emite una nueva resolución, y en ocasiones ese tipo de reenvío entraña dobles oportunidades para expresión de una defensa, ¿no? Me viene a la mente, quizás como ejemplo, no sé qué opine, el problema del ofrecimiento y exhibición de pruebas en el juicio de nulidad cuando estas no fueron exhibidas en la instancia administrativa. No sé si una confrontación de ese problema, que finalmente es si puede o no ofrecerse y exhibirse pruebas en el contencioso administrativo si no fueron ofrecidas en la instancia administrativa, podría tener una solución. Creo que hay hasta un precedente en relación con este tema, pero visto desde esta perspectiva, no sé qué pensaría si pudiera... Bueno, yo lo que sí considero de una manera muy puntual es que el proceso y el procedimiento administrativo son de buena fe. Entonces, cuando efectivamente existe razón para poder ofrecer las pruebas dentro del proceso y no fueron ofrecidas en sede administrativa, lo considero que es válido. Es obviamente la garantía del derecho humano a la tutela judicial efectiva en todas sus fases, no únicamente con la sentencia, lo considero válido. Cuando también, ahora sí que vamos a aplicar lo que dice Carmen Chinchilla en España, el non fumus mali juris, o sea, una apariencia de mal derecho, que evidentemente se trata de una treta, de un argumento, o sea, que no fueron ofrecidas en sede administrativa, pero ahora de la nada salen cuando sí se conocen y se tienen el alcance, es donde efectivamente también creo que debemos de vigilar que el procedimiento, el proceso se conduzca de buena fe, que es una de las partes que luego se observa por quienes estamos a cargo de la impartición de justicia, que la autoridad y el litigante obren de buena fe. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo llegamos a debatir en muchas de las ocasiones. A ver, si no ofreciste pruebas en sede administrativa, la resolución pues no te valoró esas pruebas porque no fueron ofrecidas. Entonces, ¿cuál es la ilegalidad de la resolución si se dictó sin esa parte que tú exhibiste que no fueron acompañadas? ¿Por qué se tiene que declarar la ilegalidad de la resolución en el proceso, ¿verdad?, cuando aparecen en el proceso y la resolución administrativa se dictó sin ellas? Son disquiescencias que efectivamente llevan a poder pensar que no fueran admisibles. Sin embargo, el derecho de defensa tiene una amplitud que dice, ¿sabes qué? Pues, si no lo pruebas aquí, lo puedes probar acá, y es como se ha inclinado finalmente la Corte para poderlo determinar de esa manera. Pero es un muy buen punto, licenciado Meraz. Pero creo que la Corte dijo que la litis con la litis abierta no se pueden ofrecer las pruebas, al menos por lo que entendí. No sé si estoy equivocado. Que se pueden ofrecer las pruebas siempre y cuando puedan tener relación con la pertinencia y la oportunidad de haberlas exhibido. Pero si no se localizaron los archivos. Ah, no, bueno, eso es obviamente una causa para poderlas ofrecer, pero obviamente cuando no subieron al alcance de disposición, hay reglas generales para el ofrecimiento. Si no se pueden, no hubo una causa que no es inherente al contribuyente o a la defensa para poderlas exhibir, pues obviamente tiene la aptitud para que en cuanto se encuentre, dice ayer, o sea, supervinientes se puedan ofrecer, ¿no? Muy rápidamente voy a tratar de ejemplificarles algunos de los casos donde desde el 2008 empezamos nosotros a trabajar el tema de protección de derechos humanos y tratar de hacer las distinciones en algunos casos de cuál es protección y cuál es control de convencionalidad.
Hubo un caso, el primero, fue en una demanda en 2008 que se presenta en contra a una señora mayor, adulto mayor, mayor de 60 años. Era ofertante dentro de lo que eran tianguis sobre ruedas o los tianguis donde se venden frutas y legumbres. La organización del tianguis les entregaba un carnet, pero ese carnet estaba restringido para poder vender 5 productos específicos de fruta, los que ustedes quieren imaginar, 5 nada más, ¿no? Entonces, solicitan en sede administrativa, pues, levántame la restricción. No le levantaron la restricción, dije, no, aquí con esto lo que se intenta es que no haya monopolios. Viene el contencioso administrativo y demanda la nulidad, pero deja caer todos los pactos y leyes habidas ahí por haber, porque se estaban transgrediendo los derechos humanos, de la libre personalidad, el libre acceso a la dignidad de la persona, a la actividad económica, bla, bla, bla. En principio, pues digo, sí fue una cuestión que ahorita a la luz de 9 años, juzgo que fue audaz. No lo vi en ese momento, pero sí, ahora lo veo que fue audaz, porque emití admitiendo la demanda justamente por una interpretación directa del 133, digo, no, aquí hay conceptos de impugnación que van directamente, que controvierten la ilegalidad por violación a tratados internacionales. Y en base al 133 con esa interpretación admito la demanda. Cosa pues, que obviamente en esos momentos no estaba permitido. El control concentrado obviamente lo permitía al Poder Judicial de la Federación. Y sustanciamos el juicio por todas sus etapas, ¿verdad? Y resolvimos. Se hizo el control de convencionalidad porque analizamos cada uno de los argumentos que estaba esgrimiendo. Bueno, no, pues es que no hay violación al derecho a la actividad, tanto que se le está reconociendo, tiene un carnet. La dignidad de la persona no se le vulnera porque ella está ejerciendo su actividad, está regulada, sí, pero no hay una vulneración directa al derecho humano para ella desarrollarse y ejercer la vocación. Si ella quiere ser comerciante, no se transgrede el derecho a su vocación. Fuimos decantando y declarándose infundados todos los conceptos de impugnación que hacía valer en cuestión de violación de tratados internacionales. Ese ya en sí mismo fue el primer control de convencionalidad, el análisis, primero la admisión de la demanda y el análisis de tal, y realizando de esta manera. Hubo otro concepto de impugnación que recuerdo, el de discriminación. Y ahí les dan tips. También esa que era el que podría ser más sensible, también lo declaramos infundado porque efectivamente se acreditó que tenía más de 60 años, era adulto mayor y era sujeto de protección de tratados internacionales en cuanto las personas de edad avanzada. Pero no hubo la forma en que probara contra qué se estaba discriminando. Que a una persona de menos de 60 años le hubieran otorgado un privilegio o le hubieran permitido de vender su fruta o ejercer su comercio de manera distinta. Entonces, por eso tampoco fue procedente ese que era el argumento más contundente, más sensible que podríamos haber tomado en cuenta. Finalmente sale la nulidad por legalidad, no por el control de convencionalidad que aducía y que pidió se ejerciera, sino sale por legalidad porque no estaba publicado en el diario oficial el reglamento que le daba la competencia a esas autoridades para poder expedir los carnets que los facultaban para intervenir en el comercio. Hago énfasis en esto porque es recurrente pensar, y así fue en el inicio de cuando se explora el control de convencionalidad, que la sola citación de los tratados internacionales, en específico algunos que luego que nos suenan, es que puede pegar y tiene relación con esto, no es suficiente. No es suficiente. El argumento de un litigante, creo yo, debe estar suficientemente articulado, no solamente en la cuestión sustantiva de la protección, no solamente con el derecho sustantivo que tutela el derecho humano, sino los mecanismos de protección, cómo se va desarrollando y cómo se va decantando el propio derecho humano hasta llegar al caso concreto de ver cuál es la vinculación directa. No es así, no puede ser hipotético, no puede ser subjetivo, es decir, pienso que puede ser de esta manera. Dame un argumento. Dime por qué se vulnera, en este caso no se decía expresamente por qué se vulneraba la dignidad humana. Dije, bueno, pues si no me dices por qué se vulnera la dignidad humana, la libre vocación pues, no está restringida, pues si quiere ser comerciante es comerciante y la prueba está que el Estado le ha reconocido esa calidad y le ha otorgado las facilidades restringidas para ella,
pero finalmente es su vocación. Entonces, quiero yo, únicamente les enfatizo el tema por la expresión, obviamente, de los conceptos de impugnación, que cuando únicamente hay la situación, aunque me dejen caer todos los tratados internacionales que ha habido y por haber, pues no es suficiente como para poder realmente ni entrar al ejercicio de control de convencionalidad, ni obviamente la aplicación de los tratados internacionales. Un tema también interesante que hago el paréntesis para seguir hablando de algunos casos, es que también tiene el control de convencionalidad, desde mi perspectiva, también tiene una posibilidad integradora. O sea, también integra norma, porque sí existen normas de carácter internacional que luego no conocemos, que a pesar de no ser tratados son obligaciones adquiridas por México que vienen a llenar unos lagunas y unos vacíos tremendos que existen en la norma mexicana. Y esto me lleva al segundo caso, que fue muy comentado. Hay una agrupación, un conjunto de personas que protestan contra el uso abusivo del auto y el peligro que tienen los ciclistas. Y su forma de manifestar y protestar contra este uso, esta práctica del automóvil, es manifestándose al desnudo. Se citan por las calles en varios países, ¿verdad? Desnudos en bicicletas, ciclonudistas, les conocemos como los ciclonudistas. Simultáneamente se realiza en México, tres partes, DF, fue en Morelia, desconozco si aquí en Monterrey. Total que es ellos, y eso fui testigo, sí marchan desnudos y desnudas. Tuvo que, dictamos una medida cautelar que también es todas de las partes, que tuve que ver que efectivamente la autoridad cumpliera con lo que se estaba ordenando, la protección y que dejara que al desnudo. Entonces, sucede que en Michoacán los arrestan, hay arresto administrativo por falta de laboral. Entonces, viene el litigante, obviamente un hecho consumado, pero no demanda la nulidad del arresto, pues obviamente un hecho consumado de manera irreparable, pero sí de las consecuencias del arresto. ¿Sí? Demanda la ilegalidad y demanda indemnización por pago de daños y perjuicios material e inmaterial. Demanda al gobernador por omisión reglamentaria, ¿sí? Por no haber expedido normas, no adecuar el orden interno al orden internacional, expidiendo normas para regular el arresto administrativo, cosa que fue cierta, ¿verdad? Y total que se arma un San Quintín con el tema de los ciclonudistas. Lo voy a resumir porque tiene cosas interesantes, es una sentencia de 100 y tantas páginas, es esta, Alejandro del Valle. Es una sentencia que dio mucho de qué hablar, porque además en ese momento me voy a brincar de un lado a otro, pero ahorita que les dio risa el tema del desnudo, ayer firmamos nosotros que la propia manifestación del cuerpo al desnudo es una libre manifestación de las ideas, que siempre que no vaya acompañado de un fin erótico, lascivo, de incitación o provocación, alterar el orden público, o sea, se conduzca con respeto, con seriedad, no tiene ningún tipo de la exposición de los cuerpos al público, no tiene ningún tipo de alteración o de que pueda constituir una falta laboral. Y hacemos el ejemplo de las pinturas y esculturas que están al desnudo, que pues, digo, aunque sean inermes, tienen una misma característica. Una de las excepciones que decía que esgrimía la autoridad es de que en el transcurso de la marcha había niños presenciando la marcha nudista, ¿sí? Y ahí entramos nosotros, ahí íbamos a entrar a un estudio, una ponderación. ¿Qué debería prevalecer? ¿El interés superior del menor, el libre desarrollo y crecimiento o la libre manifestación de las ideas? Lástima que en el proceso no pudimos llevarlo a cabo, porque en el proceso nunca se demostró la autoridad con fotografías que hubiera niños presenciando la marcha. Eso no lo impidió. Bueno, entonces se desarrolla y los arrestan. Efectivamente, no, en un arresto, pues no hay debido proceso administrativo. Sí, por lo menos, nada más en ese tiempo, existía en Veracruz, en la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica, que más o menos regulaba o diseñaba las normas que tenían que utilizarse para el arresto administrativo. Entonces, existe infinidad y nosotros recurrimos como una fuente integradora de la norma, de obligación ante la ausencia de norma específica en el Estado.
que pudiera regular el procedimiento, el debido proceso administrativo y el procedimiento del arresto, ¿verdad? Existen un conjunto de principios que protegen a todas las personas sometidas a prisión o arresto, que está suscrita por México en una resolución firmada, derivada de una resolución de la ONU. Entonces, aplicamos una serie de principios que son exhaustivos, son muy vastos sobre cómo se tiene que llevar a cabo un arresto administrativo y las garantías y defensas que tiene el arrestado, que se deben de cumplir esas formalidades. No se cumplieron. Obviamente, una de ellas es la notificación inmediata, la comunicación inmediata sobre las causas del arresto. Pero después, o sea, y esto no se puede, cuando hay una comisión de una infracción en flagrancia, pues no puede ser por escrito, pero sí le tienen que indicar de por qué te estoy arrestando, cuál es el motivo por el que te arresto. Pero en cuanto es depositado, obviamente en los lugares de retención, se le tiene que notificar por escrito, hacer ya la notificación por escrito de ese tipo de circunstancias, en las cuales puedes dirimir defensas y puedas él dirimir sus defensas ante una autoridad distinta de la que lo está arrestando. O sea, muy complejo que está todo el sistema internacional en materia de protección de la libertad, ¿sí? Entonces nosotros escribimos, esta es fuente integradora, y si bien es cierto, no existe un procedimiento para el debido proceso del arresto administrativo, algo tienes que hacer para poderlo conceder. Incluso necesitamos jurisprudencia que aunque no haya, que la garantía de audiencia, aunque no haya norma expresa que la pueda regular, pues la tienes que dar. Tienes que otorgarla para que pueda existir un debido proceso. Entonces nosotros en este momento fundamentamos con hicimos el control de convencionalidad, ya un poquito orientados por las tesis que había esgrimido el colegiado que nos autorizaba para hacerlo, ¿verdad? Y comentamos que efectivamente el arresto había sido ilegal por la ausencia del debido proceso administrativo, pero citando normas de fuente internacional. Después, otro tema que se discutió mucho y en ello fue de que la Secretaría de Seguridad Pública sale a los medios de comunicación, en especial a la televisión, y hace toda una serie de críticas y una serie de juicios de valor sobre la marcha y menciona los nombres de los arrestados, etcétera. Dicen ellos, eso salió en tal programa, bla, 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 y va contra el honor, vida privada, etcétera, ¿no? Y también era un acto impugnado. Y dice la autoridad, no es un acto de autoridad, es una manifestación de las ideas de la Secretaría de Seguridad Pública. Es su derecho a la libre expresión como autoridad. Dice la autoridad, es su derecho humano a la libre expresión de las ideas. Obviamente que no existe. Entonces, estudiamos nuevamente en esa forma si era un acto administrativo o no era un acto administrativo la declaración de la autoridad. Llegamos a la conclusión que era un acto administrativo. ¿Verdad? Y era un acto que si no pudiera ser un acto regulado, pero es un acto que sí perjudicaba y invadía, obviamente podría vulnerar la esfera jurídica en este caso de las personas. En cuanto a lo que fue ya los pronunciamientos sobre el daño material e inmaterial, se consideró que sí existía el daño y se les ordenó se devolviera el importe de lo que fue la multa conmutada. Y por lo que fue el daño inmaterial no se acreditó, sin embargo, sí consideramos de que por precedentes, porque citamos mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana, el solo arresto y tiene un impacto psicológico y produce una alteración. Entonces, si no está cuantificado, no te puedo yo decir a cuántos millones de pesos es lo que te puede ascender tu daño, ni lo que necesites para tu tratamiento. Pero sí le impusimos en vía exhortativa un día de salario mínimo al secretario de Seguridad Pública para que lo pagara por el daño inmaterial. Y por lo que vea el gobernador, por la que era un tema, pues obviamente entenderán que es delicado, un pronunciamiento por la omisión, declaramos que sí existía la omisión reglamentaria y emitimos una especie de cláusula exhortativa diciendo, en este caso, la omisión reglamentaria no fue la causa directa de la detención, del arresto administrativo, no fue la causa directa. Sin embargo, tu omisión, o sea, le correspondió todas las formalidades y el desarrollo del procedimiento de arresto a la Autoridad de Seguridad Pública. Sin embargo, tu omisión en materia reglamentaria para poderlo regular sí es una violación a tratados internacionales y viola el artículo 2 del Pacto de San José por no estar adecuando las normas de carácter de fuente interna, obviamente, al contexto internacional. Finalmente, quiero decirles que con todo este tipo de sentencia, cumplió la autoridad. Primero hubo una resistencia, ya saben, la Defensoría Jurídica del Gobierno del Estado peleando con todo, la Secretaría con todo, etc. Bueno, esto no termina ahí, porque al año siguiente
y aquí nosotros decimos que se ejerció con don de convencionalidad con de una forma de integración, con un efecto de integración de la norma, porque ante la ausencia de ella, obviamente se puede recurrir a la fuente internacional, ¿verdad?, para poder aplicarla de manera subsidiaria al sistema de fuente interna. Al año siguiente, a los 2 años, pretenden hacer la misma marcha. Y aquí es una cosa que también fue novedosa y fue así como importante, porque vienen de manera previa, 2 días antes de la marcha, 2 años después, vienen y dicen, mira, como consecuencia de aquella sentencia, vamos a volverla a realizar. Y pedimos que nos concedas la suspensión del acto. Y pues es que no hay acto. No, pero es que es inminente. Bueno, sí, puedo considerar que hay un antecedente que puede marcar la inminencia. Pero primero, no hay proceso. ¿Sí? Pues la regla general es que se debe de solicitar una vez iniciada la demanda. O sea, no todos los, expongo todos los obstáculos que no permitirían llevar a la medida del otorgamiento de la medida cautelar. Sin embargo, justamente tomando en consideración nuevamente tratados internacionales, la posibilidad de evitar con el primero constitucional la violación a un derecho humano, concedimos la medida cautelar ante causa y por comparecencia, como si fuera obviamente con los efectos de un amparo, ¿sí? Y obviamente dijimos, no tiene nada que ver, no está vinculado con la sentencia que se dictó en aquel tiempo en donde sí se declaró la ilegalidad del arresto. Pero en esta ocasión, obviamente, atendiendo a las circunstancias y que se va a desarrollar, que han hecho su solicitud, el aviso a la autoridad, que van a desarrollar una marcha de manera pacífica, como lo establece la Constitución, a efecto de evitar la vulneración de derechos humanos, se le concedió para el efecto. Se le ordenó al Procurador del Estado, se le ordenó al Secretario de Seguridad Pública y a lo que eran las policías de vialidad que garantizaran el desarrollo de la marcha ciclomonista sin ninguna interferencia, que no fueran arrestados, que hicieran coexistir los dos derechos, el derecho al libre tránsito, el derecho a la vialidad que tienen los usuarios del auto en las vialidades, los hicieran coexistir, que aparte de ello que se aseguraran que no hubiera interferencias de terceros, que no hubiera provocaciones que pudieran alterar el ritmo de la marcha. ¿Esto en qué fue? Obviamente fundados en el 17 constitucional y en el 25.1 de la Convención Americana. Esto sin proceso, digo, sin existir proceso. ¿Verdad? Ahí se les aplicó, creo que se les fijó una garantía únicamente nada más para que pudieran presentar una demanda. O sea, por el requisito que era, okay, no te puedo condicionar a que, no te puedo obligar a que me presentes la demanda, pero te voy a multar si no me presentas la demanda. Pues, o sea, estás presumiendo la existencia de una inferencia arbitraria de la autoridad que va a existir, pero si no existe, también yo te estoy anticipando una medida que no tengo por qué otorgártela, en dado caso que no presentes la demanda, como que es el requisito sine qua non para el otorgamiento de la medida cautelar. Entonces, no encontramos otro mecanismo más que condicionar a la exhibición de una fianza para poder, para el caso de que no se pudiera presentar la demanda. Sostenemos nosotros, y así lo hemos visto, lo tiene Argentina, lo tiene Costa Rica y lo tiene España, que sí existe la medida precautelar o precautelatoria, que es la medida ante causa, que ojalá los académicos pudieran estudiar el tema de la medida anticipatoria, la cautelar anticipatoria o la prejudicial, ¿verdad? Porque sería interesante que también los que intenten explorar un poquito en el derecho, pues algún día lo puedan plantear. A ver, 17 constitucional no te dice únicamente que la sentencia debe ser completa, ¿no? Exhaustiva y completa y una justicia imparcial. Te abarca todas las fases de la impartición de justicia y una de ellas puede ser la anticipación del proceso mismo. Pues ojalá los académicos, los abogados puedan explorar esa ruta porque es interesante. Bueno, previo a esto y en materia procesal, que es una materia, ahí va la forma de interpretación, que es interesante, de este mismo asunto se deriva cuando presentan la demanda, los detienen, les conmutan el arresto por una cantidad de dinero, salen. Presentan la demanda y la magistrada que en ese momento conoció en paz descansa, no admite la demanda porque hace un cómputo exacto de los plazos, dice esa es extemporánea, hay consentimiento tácito y definitivamente, porque ellos manifestaron que la fecha
que tuvieron conocimiento del acto fue en tal día y el cómputo es en tal fecha y les pasaron los 15 días. Vienen al recurso de reconsideración y hacen una serie de agravios. Y culmina, y efectivamente la sentencia lo resumo, digo, efectivamente la magistrada hizo un cómputo súper exacto. No tiene lugar a dudas de que desde la óptica que tiene ella, ¿verdad?, habría razón para el desechamiento. Sin embargo, el análisis del desechamiento debe de realizarse de una manera especialmente rigurosa porque impide el acceso a la justicia. Y en esto encontramos que existen visiones diferentes de cómo se realizaron los hechos. Ella partió el cómputo a raíz de la propia manifestación de confesión del actor, en el sentido que dijo: yo tuve conocimiento de los hechos tal fecha, del arresto. Sin embargo, lo que omitió considerar fue que en el momento en que por lo menos en el que se le dice, te conmuto el arresto por una multa de 30 pesos, se le está haciendo una notificación que puede tener visos propios, pero es una notificación, una comunicación de la autoridad hacia el particular. Y los efectos de la notificación le dieron obviamente la posibilidad, aunque fuera imperfecta la notificación, de darle que surtiera efectos no el mismo día, que fue el de conocimiento del acto de la parte actora, ¿verdad?, sino que al día siguiente de que surtiera efectos, empezase a computar. Entonces, de esa manera, por un día alcanzó a librar el tema de por qué sí debería ser procedente la admisión de la demanda. Incluso quiero yo presumirles, así en buena onda, de que esa sentencia, yo no sé cómo llegó, pero fue publicada por la Corte Interamericana a través del Instituto el Instituto, es como el Instituto de Investigaciones de la Corte Interamericana, la Fundación Konrad Adenauer y Jurídicas de la UNAM, en una compilación de fallos de tribunales constitucionales, llegó a las manos del Consejo Editorial, lo sintieron relevante y la publicaron, ¿verdad?, porque fue una de las primeras que estimaron, antes de la reforma constitucional, en donde se empieza a dar un sentido de preferencia interpretativa. ¿Sí? De las cosas no únicamente ocurren de la manera que están, sino pueden tener varias aristas. Entonces prefiere la que legalmente corresponde, pero dentro de las varias, la que mayor beneficie, y en este caso la que le permitía el acceso, la que permitía el acceso a la justicia, ¿no? La de los ciclomovilistas es la que... Ese es el recurso de reconciliación contra la admisión de la demanda de los que llegó hasta al instituto Sí, sí. Está publicado en la revista Diálogos Jurisprudenciales de 2010. Esta sentencia, digo, me sorprendió que haya llegado hasta allá, porque nosotros siempre hemos estimado, y es un criterio personal, que en materia de sobreseimiento, en materia de desechamiento de la demanda, debemos ser muy cuidadosos los jueces. Tratar de ser exhaustivos para que realmente pueda llegarse a una conclusión de que las causas de improcedencia son objetivas, indudables, manifiestas, y que no hay lugar a duda de que efectivamente estamos en presencia de una causal de desechamiento. Entonces, yo sí he tenido mucho cuidado de tratar de que eso se observe, y eso lo vimos una perspectiva distinta, ¿verdad?, a raíz del efecto de la notificación. Por eso decimos que en materia procesal también aplica. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya casi, ¿verdad? Hay muchos asuntos que platicar. Ahí va otro asunto de protección cada uno de ellos entraña pronunciamientos verdaderamente intensos. En otra ocasión, si es que me vuelven a invitar, a lo mejor valdría la pena hacer un ejercicio donde previamente les pueda yo circular una sentencia para que la puedan revisar y poderla comentar y discutir. Porque los pronunciamientos, yo les estoy sintetizando en 3 palabras el contenido de estudios verdaderamente serios y de estudios profundos que se hicieron. 2 asuntos que les quiero comentar antes que nos gane el tiempo. Uno es también sobre protección de derechos humanos en sede administrativa, materia de responsabilidad de servidores públicos. Sucede que en algún lugar de Michoacán había una casa hogar de niños de la calle, niños huérfanos, que estaba obviamente, cuya rectoría, dirección y operación estaba a cargo del DIF estatal. Niños de 3, 4, 5, 7, 10 años, 12 años. Tenían un cuerpo de asistencia, un cuerpo operativo, entre ellos una enfermera.
Esta enfermera se le instituyó un procedimiento administrativo de responsabilidades por maltrato a los niños y tuvo una suspensión de 3 meses o de 6 meses. Ella confesó dentro del procedimiento y luego en el proceso que efectivamente inyectaba a los niños con agua con medidas de castigo. O sea, tortura pues finalmente a los niños, ¿no? Tortura psicológica porque también les llegó a decir algún día que se le perdió un anillo, les puso enfrente de una plancha, les voy a quemar las manos si no me parece el anillo. O sea, una serie de prácticas abusivas, violatorias de derechos humanos, confesas por ella. Inconforme con la resolución administrativa que le suspende, viene al tribunal y demandó la prescripción. Y a mí no me cabía en la cabeza cómo un asunto pudiera quedar realmente sin justiciabilidad de protección de derechos humanos. Pero tampoco podríamos ni agravar la pena, ni hacer una reclasificación. No podríamos hacer nada más que conducirnos bajo los parámetros y las líneas que nos marcaba la ley, y tuvimos necesariamente que resolver la nulidad por prescripción. Sin embargo, que es lo sorprendente, que se me ocurrió hoy en ese momento dictar unas medidas cautelares después de cerrada la litis. O sea, aquí está la sentencia. Pero de acuerdo al primero constitucional, todas las autoridades tenemos en el ámbito de nuestras competencias y facultades que dictar y proteger los derechos humanos de quien sea. Entonces, ordenamos nosotros, ¿verdad?, de manera cautelar, la suspensión provisional de la actividad que tuviera esa persona directamente con trato a menores. DIF, primero me la suspendes, dedícala a otra actividad que no sea el trato a menores, porque hay una confesión por parte de ella que efectivamente hubo un abuso con los menores que estaban bajo su cuidado. Iníciale un procedimiento de evaluación psicológico, ¿verdad?, técnico, para ver si tiene la aptitud para desempeñarse en el cargo que viene ostentando. Si no lo reúne, cambia la descripción y ubícala en otro lugar en donde realmente no tenga trato con menores. Se cumplió la medida cautelar dictada después de pronunciada la sentencia como una medida complementaria después de sentencia, ¿verdad? Se desarrolló el procedimiento administrativo, lo ejecutaron. Ni su propio perito, ni su propio psiquiatra y psicólogo que presentó abonaron de que tenía la aptitud para poder tener el trato con menores. Se le suspendió provisionalmente, después se le suspendió definitivamente. Se le adscribió a otro centro de trabajo que no tuviera el trato con menores. Ahí estuvo ella representada por el líder del sindicato de los trabajadores de gobierno del Estado, directamente en juicio. No objetaron la medida, no se fueron al amparo. Se fueron al amparo después por una cuestión de diferencia de horas, que iba a ganar un peso más, un peso menos. Pero cumplieron la cabalidad con ese tipo de sentencia. Y aquí tenemos un ejemplo de protección de derechos humanos en sede jurisdiccional, o sea, en vía jurisdiccional, incluso cerrada la litis. O sea, después de resuelta la litis y obviamente apegados a la teoría del caso, en cómo pueden aparecer elementos de protección que pueden garantizar ciertas medidas de satisfacción de la protección. Ordenamos que la Comisión de Derechos Humanos tuviera conocimiento de esto, inició abrió un expediente, hace la investigación, determina que efectivamente había violación de derechos humanos y recomendaron al DIF estatal que se sometieran todos los empleados que tuvieran tanto con menores a exámenes psicológicos para determinar la aptitud. Y siendo orientadora la sentencia, remover del cargo a todos los empleados que no tuvieran aptitud del trato con menores. Entonces, creo que ese es un ejemplo de cómo puede irse un poco más allá cuando hay olfato, cuando hay sentido de protección, cuando se ve realmente que se debe de coadyuvar en hacer justicia en algún tipo de tratos de protección a derechos humanos y con cosas sensibles como los menores, en cómo si se tiene la sensibilidad y voluntad, se puede recurrir verdaderamente a esto. Hubo un protocolo para ello, el que el ministro Silva Mesa dio a conocer más o menos un mes antes, que me sirvió de apoyo para poder dictar esta medida, que tenía que ver con todo el protocolo de actuación de las autoridades jurisdiccionales en tratándose de asuntos relacionados con menores y adolescentes.
Y aparte, obviamente, en tratados internacionales lo fundamenté los derechos de los niños, etcétera, ¿verdad? Para poder dictar ese tipo de medida que bueno, también fue recogida dentro del ámbito académico con, pues, como el beneplácito, viendo de que ahí sí puede haber activismo judicial dentro de lo que nosotros día a día estamos realizando, ¿no? Déjenme ver. Otro asunto, que este también es de dos asuntos más rápidos. Y esta también fue digno de reconocimiento en un concurso de sentencias que hace anualmente la Asociación Mexicana de Impartidores de Derecho, Impartidores de Justicia, perdón, de la MIG. La metimos a concursar y fue una interlocutoria en el 2015 y tuvo premio. Se trata, nosotros cuando nace el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, la Constitución en el 95 preveía, aparte de las facultades que normalmente se le dan a todos los tribunales de lo contencioso administrativo, preveía la competencia para conocer de las resoluciones de la Auditoría Superior de Michoacán. Como ustedes saben, las auditorías superiores son los órganos técnicos del Congreso del Estado, ¿verdad?, que se encargan de la fiscalización de los recursos públicos y las declaraciones patrimoniales, en líneas generales. No todos los estados tienen la justiciabilidad sobre las resoluciones, porque normalmente el Congreso administrativo, como ustedes saben, se encarga de la administración pública, ¿no? Total, de que no daban, las resoluciones de la auditoría no daban una, pues entonces empezaron las nulidades, y entendemos nosotros que era la forma de justificar su trabajo, pues obviamente con las resoluciones, inhabilitaciones, resarcimientos, etcétera. Pero era impresionante el número de sentencias de nulidad que estábamos pronunciando, de las que emitía la Auditoría Superior de Michoacán. Entonces empiezan ellos con un movimiento interno político y convencen a los diputados para que haya una reforma constitucional, ¿sí?, que elimine la competencia del tribunal para conocer de las resoluciones en contra de la auditoría. Y lo logran. Se hace la enmienda a la Constitución local y le quitan al tribunal la competencia expresa para conocer de sus resoluciones. Sin embargo, queda en la norma secundaria, queda en el Código de Justicia Administrativa, siguió la competencia extra para seguir conociendo de ello. Entonces, promueven el incidente de incompetencia, dicen, como ya salió de la Constitución, no tienes competencia para conocer de este tipo de asuntos, ¿sí? Entonces nosotros empezamos y hablamos nuevamente de lo que en un inicio referí, que se pueden encontrar derechos humanos de fuente infraconstitucional. Aquí efectivamente había desaparecido del mapa constitucional, de la Constitución local, pero seguía apareciendo en el Código de Justicia de Michoacán la competencia. Entonces seguimos nosotros, declaramos infundado el incidente, pero más allá, porque estaba violando el principio de progresividad. O sea, el hecho de que la reforma constitucional fuera una reforma constitucional local estaba contraviniendo el primero constitucional, que habla de los principios de derechos humanos. Y el principio de progresividad te habla que una vez reconocido y otorgado el derecho no puede ser disminuido o restringido sin una causa válida o legal y por la propia fuente creadora del mismo. En este caso ya había un derecho reconocido en favor de la masa justiciable de los fiscalizados, ¿sí?, a la justicia ordinaria. No había razón para que pudieran restringirle o eliminarle ese derecho. Entonces nosotros, sosteniendo obviamente que iba en contra, que la enmienda constitucional local, no dijimos que era inconstitucional, únicamente rompe y contradice el principio de progresividad señalado en el primer constitucional, y existiendo la norma infraconstitucional, seguimos apoyando en esos dos argumentos para poder sostener la competencia del tribunal. Y eso fue realmente de reconocimiento en el foro, y esa sentencia, al sostener el acceso a la justicia, privilegiar el acceso a la justicia, y estaba así como el asunto medio tenso políticamente, ¿no? Porque pues, dice, oye, estás violando la Constitución, tú juraste obedecer la Constitución de Michoacán, pues la estás desconociendo, ¿no? Entonces, había incluso algún tipo de velada amenaza sobre juicio político por alguna toma de determinación en ese sentido, ¿verdad? Curiosamente, hubo un pronunciamiento que fue errático de un colegiado, en el sentido que sí le daba la razón a la auditoría diciendo, como se eliminó de la Constitución,
se debe entender que hay una derogación tácita sí. Entonces, pero nosotros argumentamos además que era incongruente el punto de vista de la auditoría, porque la propia ley de fiscalización que rige la acción marcaba como fuente supletoria el Código de Justicia Administrativa. Entonces, había varios elementos de los cuales hicimos la defensa, pero sobre todo, el punto a resaltar es cómo se rompe con un principio y cómo, y eso es una alerta para los que son abogados y los académicos, ¿no? La violación de principios tiene una trascendencia impresionante en los asuntos que pueden ser sujetos de su conocimiento, ¿no? O sea, no es cualquier cosa el rompimiento de un principio constitucional. ¿Sí? Nada más únicamente hay que cuadrarlo y hay que vincularlo. Y aquí de esa manera, nuevamente hubo una medida de protección al acceso a la justicia mediante un mecanismo de sostener, obviamente, por la prevalencia del primero constitucional contra una enmienda constitucional de la constitución local. Eminentemente estamos hablando de un problema de constitucionalidad, pero que estaba privilegiando el 17 constitucional. Y por último, el último tema también de cómo se puede inaplicarse, llegar a la inaplicación de una norma, no porque tenga en sí mismo un vicio de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad, sino por la aplicación, no por la naturaleza y la esencia material de la norma, sino por la aplicación. Es un asunto de una pensión de un militar. Fallece un militar, le otorga la Dirección de Prestaciones de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas la pensión a su hija menor de 8 años. El 100% de la pensión. Luego concurren los padres. Dicen, nosotros también tenemos derecho. Y en sede administrativa le reconocen a los padres también el derecho para el derecho a la pensión, le disminuyen a la menor e incluso condenan a que le habían pagado de más, ahora que tenían que reducirle para pagar a los padres, hacen una extraña combinación, pero le reducen la pensión a la menor. Pero aplican, en lugar de la concurrencia como padres en unidad, le aplican la pensión, le reconocen la pensión en lo individual. Una porción para el padre, una porción para la madre y otra para la menor. De manera que se reduce una pensión unitaria ya en 3 partes. Y luego concurre la concubina. Y también en la concubina no le reconocieron el derecho y la concubina se viene a juicio. ¿Sí? Y finalmente empezamos nosotros a analizar que había aquí también un conflicto de tutela de derechos fundamentales. En principio, los derechos del menor, los derechos de uno, el padre, que era un adulto mayor, que eran intereses que estaban en juego. ¿Sí? Se tendría que medir la pensión de la misma vara. ¿Sí? Y encontramos que el 41 de la ley establece que cuando concurran varios familiares, se dividirá la pensión en partes iguales. Entonces nos llegamos a la conclusión, se llegó a la conclusión de que en sí el 41 no era inconvencional ni era inconstitucional. ¿Por qué? Porque reconoce la pensión, está armonizada con los tratados internacionales, con lo de la OIT, el derecho del menor, con todos los derechos a la seguridad social. Está armonizado el artículo en sí mismo, pero la aplicación al caso concreto es lo que puede llevar a que justamente la norma se convierta, ¿verdad?, en una norma lesiva a los derechos humanos. No puedes tratar de igual manera a desiguales, a dar un trato igual a desiguales. Si está concurriendo, debes establecer una regla al caso concreto para establecer la preferencia entre el menor y el adulto mayor y los demás concurrentes. Entonces no puedes aplicar el 41 de manera igual, por partes iguales. Entonces de esa manera se hizo el pronunciamiento en donde la norma en sí misma no está tildada, no está viciada de inconstitucional ni de inconvencionalidad, pero al caso concreto su aplicación sí vulnera derechos. Entonces es otra de las cosas que yo les quería compartir para poder explicar el cuidado que se debe tener, no únicamente en el examen de la naturaleza material de la norma, sí, sino la forma de aplicación. Cuando aplique en el caso concreto puede ser que la norma pueda ofrecer la vulneración de derechos, ¿verdad?, o pueda disminuir o restringir algún tipo de derecho
y en ese caso la norma no se puede declarar que esté tildada de inconvencional, inconstitucional, pero sí se puede inaplicar por vicios propios. ¿Perdón? ¿A la concubina le dieron entrada o no? Sí, se le reconoció el derecho a la concubina, ¿verdad? Yo ahí no estuve muy de acuerdo porque también yo entiendo que el concubinato se debe de probar. No es una institución de derecho, pero que es subjetivo. Además, la ley obliga a que sea aprobado. Y a mi juicio no estaba suficientemente acreditado. Lo que pasa es que hay una disposición ahí en la ley de las Fuerzas Armadas que le reconoce el concubinato siempre y cuando el militar la haya registrado, ¿verdad?, como concubina. Ese se declaró inconstitucional, esa parte, ¿verdad? Pero no se eximió del acreditamiento del ser concubina, y uno de los elementos es estar libre de matrimonio. Entonces, a mi juicio no estaba suficientemente acreditado el carácter. Dije, y si le reconocemos en este momento el carácter de concubina, provisionalmente le seguimos afectando al menor. Porque estamos ordenando más descuento todavía en lo que se puede solucionar en definitiva. Entonces, la propuesta era, no le niegues el derecho, no se lo reconozcas ni se lo niegues. Da la oportunidad para que le abran un incidente en sede administrativa sobre que acredite la relación. Si allá después de sustanciado en sede administrativa se lo reconoce, pues qué bueno. Si no se lo reconocen, ya puede venir a juicio nuevamente a pelear causas de desconocimiento distintas de la falta de registro. Entonces, son formas de ir viendo el derecho, pero sobre todo pues, a los ojos, a la luz de la tutela de determinado tipo de derechos. Y créanme que sí se los puedo afirmar, de acuerdo a lo que usted comentaba, abogado, sí hay manera en materia fiscal, hasta donde me alcanza el conocimiento, la experiencia, no en todos los casos, porque vuelvo a repetir, son casos excepcionales. Sí, esto sí tenemos que acostumbrarnos a verlo como casos excepcionales, no son casos que diariamente se ofrezcan oportunidad, pero sí debe de existir la manera de poder tutelar derechos humanos en todo tipo de materias, incluyendo la fiscal. Y con eso pues, les agradezco la paciencia, la oportunidad de haberme escuchado y créanme, me siento muy honrado de haber compartido con ustedes. Yo quisiera, por último, antes de despedirme, si hay dudas, preguntas, inquietudes, reclamos. No, traía mucho más material para poderlo compartir con ustedes y vuelvo a repetir, el análisis de una sentencia de estas nos llevaría, no solamente una sesión, nos llevaría varias horas, porque siempre son pronunciamientos y poder recordar quizá ya el enfoque práctico de la aplicación de principios o recordar que es cómo se constituyen los principios y a veces nos hemos ido mucho a la doctrina para poder desentrañar algún punto de litigio, nos llevaría mucho tiempo, pero quisimos condensar a lo mejor de una manera atropellada una forma de ver, primero, forma de pensar en el punto de vista académico y la experiencia que son varios asuntos. Hay otro más que es bien polémico, es el último con el que remato, una infracción de tránsito. Una infracción de tránsito en donde la jurisprudencia anterior a la reforma constitucional decía que los actos las infracciones levantadas por vialidad, la autoridad de vialidad, eran actos de seguridad pública. Y por tanto, San Luis Potosí, ¿verdad? No aplicaba el Código de Procedimientos Administrativos o la justicia administrativa. El mismo ejemplo y la réplica de ese artículo de San Luis Potosí, en donde decía que son excepciones a la competencia del tribunal, los actos de seguridad pública lo teníamos en Michoacán. Entonces vienen y presentan una demanda contra una boleta de infracción, ¿sí? Y la autoridad al contestar la demanda dice, hay incompetencia del tribunal, hay jurisprudencia, porque es un acto de seguridad pública. Y, sí, eso dice la jurisprudencia, pero la jurisprudencia no consideró, es emitida primero antes de la reforma constitucional, y no considera que el único tribunal ad hoc en justicia ordinaria para conocer de un acto de una autoridad administrativa es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, aplicar la jurisprudencia sin esta consideración de la reforma constitucional, sí, la convierte obviamente en una herramienta que niega el acceso a la justicia. Entonces, por esa consideración pensamos y esgrimimos que no era aplicable al caso concreto la jurisprudencia emitida en torno a la no aplicación de la justicia administrativa, ¿verdad? Por la naturaleza de ser un acto de seguridad pública.
O sea, realmente son situaciones que comprometen, es decir, no aplico la jurisprudencia por una consideración, pero había una razón lógica que era efectivamente está diseñada, y eso es otra de las cosas importantes, como el punto de, antes de dejar aquí había abierto el foro al debate, o a la plática, o al intercambio, si es que lo existe, el decir que también cuidado con la jurisprudencia. Vino la ministra Luna Ramos justamente hace, será un mes quizá, más o menos, hasta dar una conferencia sobre la irretroactividad de la jurisprudencia. Entonces hay que pensar en que mucha de la jurisprudencia está diseñada con una lógica anterior. ¿Sí? Mucha de la jurisprudencia no está pensada en que el derecho humano es el centro sobre el que debe gravitar la decisión de los jueces, ¿no? Entonces, eso es un punto de reflexión. Obviamente nosotros tenemos la obligación de acatar la jurisprudencia firme, pero sí creo yo de que a partir de que se rompe una época y se inicia otra, se tienen que ir modificando, se tienen que ir adecuando justamente también el criterio jurisprudencial, la construcción jurisprudencial. ¿Por qué? Porque necesariamente pues, obedece a paradigmas distintos y paradigmas que estamos viendo diariamente. Este ejemplo que les pongo como muy burdo de una infracción de tránsito, al naturalizarlo como un acto de seguridad pública y excluirlo, obviamente no está tomando en consideración el acceso a la justicia ordinaria. Citamos en una de las sentencias precedente de la Corte Europea y de la Corte Interamericana, en donde se tiene derecho al juez ordinario. O sea, es una de las búsquedas y una de las luchas que siempre tuve yo en materia de justicia ordinaria. ¿Por qué no se debe de transitar por este camino y se obliga al justiciable a ir al amparo? Es un control excepcional, el control de constitucionalidad es un control excepcional. El control ordinario, la justicia ordinaria está aquí en los tribunales como los nuestros, ¿no? Entonces, siempre hemos tratado de defender los ordinaria, y entonces es un ejemplo únicamente para que ahora sí que quien la cacha quien la pincha pues la va bateando, ya la batió. Entonces son ejemplos nada más para que ustedes puedan estar alerta, en donde también pueden ser criterios que se pueden esgrimir sobre la aplicación o inaplicación de una jurisprudencia que pueden darnos a los propios jueces elementos de consideración. Entonces, mucho, especialmente para los abogados litigantes, es la agudeza con la que pueden ver los asuntos, la delicadeza con la que pueden argumentar, y obviamente que tenga una razón cierta el argumento, porque ya cuando en cuanto huele a una falacia jurídica, en cuanto huele esto a que no está el planteamiento es para engañar a la autoridad, realmente se rompe con el principio de buena fe del proceso, y es donde dice uno, no prejuzgo, pero aquí tu actividad dentro del proceso es irregular. ¿Sí? Y dejo abierto ahí si hay alguna pregunta o reclamo, ¿no? Aportación, sí, por supuesto. Algo que obviamente pues, me nutriría el intercambio si hay alguna idea distinta, alguna cuestión que no se comparta, me lo llevo para la reflexión. Sí. Bueno, acá atrás, buenos días. ¿Qué opinión le merece que dentro de las propias salas regionales aquí en Nuevo León, bueno, al menos en todo el país también sucede, hay una diversidad de criterios a la hora de emitir las sentencias, incluso sobre casos similares, idénticos, mismos contribuyentes, mismos hechos? Me tocó ver un voto particular suyo reciente, en el que pues prácticamente nos daba la razón sobre un asunto que previamente ya se había declarado nulidad lisa y llana en la misma sala, en la tercera. O sea, no sé qué opinión le merezca eso, y aunado a ello también. Pues refresquenme la memoria, después digo, a ver, aquí están los secretarios encargados. Sí, es un caso, en donde nos dicen, ¿sabes qué? Sí está embarazada, pero tantito. ¿Por qué? Pues porque un proveedor sí pasa y otro no, a pesar de que les acompañamos prueba superveniente del mismo SAT, donde concluye una auditoría y en la auditoría reconoce las operaciones. No obstante, acá en el tribunal dicen, no, pues este sí me gustó y esta no. Mire, realmente eso es una cuestión que difícilmente nos vamos a pensar y ver el derecho de una forma homogénea la mayor parte de los magistrados del país. Tenemos orígenes
procedencias y bagaje académico distinto, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir? Únicamente que pues, tienen obviamente el recurso pataleo en la justicia federal. La misma sala resuelve al mismo contribuyente sobre mismos hechos, es un tema de devolución de IVA, y meses antes le reconoce la nulidad, y en otro asunto diverso, por un periodo distinto, le dice solamente por este proveedor, por este otro no, cuando ya previamente se había pronunciado, y aunado a eso, el SAT reconoció al cierre de la revisión que están perfectamente validadas todas las operaciones, lo acompañamos como prueba superveniente. Y ahí pues sí nos llamó mucho la atención. Digo, obviamente pues sí estamos de acuerdo con el voto particular que emitió, porque pues, usted mismo hacía ese razonamiento, es decir, pues cómo es posible si ya se resolvió en un asunto idéntico de una manera distinta. Pero, en lo personal, digo, no me gusta tratar los asuntos oficiales, solamente le puedo comentar que yo no escatimo el voto particular. Yo cuando tengo disidencia verdaderamente en la forma de, aún en criterios que hayan sido de otras integraciones, que no me convence, yo verdaderamente sí lo expreso. Sí lo expreso y pueden ser asuntos hasta pues, que pueden sonar intrascendentes, pero que bueno, tienen que abonar finalmente a un sentido de impartir justicia. Para mí, no somos, lo he dicho yo, los jueces no somos algorítmicos operadores del derecho. No somos una máquina que ve la norma y la aplica y la encasilla. Al rato nos van a sustituir, ¿no? Yo creo que es llegar al fondo de la función, la axiología, la teleología de la función jurisdiccional, es impartir justicia. ¿Sí? Y en ocasiones, pues, obviamente, que pues, no se ve con los mismos ojos, o sea, justamente nuestra formación no nos permite ponernos de acuerdo, ¿no? Hacemos procesos nosotros, siempre eso se los puedo asegurar, de debate interno, antes de emitir el voto particular, tratando de expresarlo, ¿verdad? Tratando de llegar a consensos, cuando no convencen, pues obviamente queda el voto en contra o queda el voto particular. Generalmente nosotros, ¿verdad? No hacemos votos en contra, sino votos particulares. O sea, no nomás el contra el que voto en contra porque voto en contra, ¿no? Siempre trato de razonar y expresar el por qué no estoy de acuerdo con el criterio de mayoría. Para que creo que sería una sana práctica para todos, pues por lo menos saber por qué se está votando en contra, ¿no? Entonces, sí, eso abogado, pues no le diga así porque le voy a dejar de hacerlo, pues sí, les voy a hacer la chamba. Pues, pues, ¿qué opinión le merecía también el hecho de que exfuncionarios del SAT de repente pues brincan al tribunal y ahora están, pues, cuando ellos ya tenían una estructura de pensamiento por años y ahora están impartiendo justicia acá en el tribunal o en la misma corte? ¿Qué opinión le merece eso a usted? Yo creo que se enriquece, ¿eh? Yo lejos de verlo que sea una cuestión perniciosa, yo creo que enriquece. Cuando se maneja un área del derecho, una especialidad, una subespecialidad, y se trae elementos suficientes, yo creo que en el debate enriquece. Por eso uno del sistema de pesos y contrapesos. Si fuera una sala integrada con solo magistrados que vienen del SAT, ahí sí, como diría, bueno, pues habría que pensar que la visión puede ser en un solo sentido, ¿no? Pero cuando hay una integraciones equilibradas, pues yo no siento ni por qué tenga que ser un asunto que pueda ser criticable. Yo creo que enriquece. Enriquece porque, digo, no todos los magistrados, ni sabemos todos, ni somos peritos en todo. Entonces, en la integración, quien tiene experiencia, pues muchas veces nos da luces de cómo ver un asunto, para por lo menos la explicación de lo que pueden ellos tener conocimiento de cómo actúa la autoridad. Cosas que uno puede ver, por lo menos en esa interacción, pues yo creo que resulta positivo. Yo entiendo que sí, efectivamente, pues hay una cantidad tanto en la Corte como aquí y en otras partes que funcionarios de la administración vienen a formar parte de la jurisdiccional. Yo en mi caso fui litigante. Yo vengo de una familia de abogados, mi padre es abogado, tengo un hermano abogado, tengo 2 hijos abogados, tuve despacho.
fui funcionario, fui diputado, fui funcionario federal estatal, y ahora estoy ya rematando como juez. ¿Sí? Entonces creo que no por el hecho que yo haya sido funcionario, pues realmente pueda haberme marcado mi forma de pensamiento para las decisiones jurisdiccionales. Sí, o sea, yo lo trato de ejemplificar en ese sentido. No porque yo en algún momento de mi vida perteneciendo a la administración soy pro autoridad, ¿no? Yo estoy en la línea de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero sí agradezco el comentario. Ojalá, dice, ojalá. Muy bien. César. Una pregunta nada más. Sí. Su libro, ¿qué editorial? No, es un poquito pequeño, no. ¿Y el título? Control de convencionalidades. César. Yo, magistrado, la verdad es que me quedo impresionado, digo, de los temas que ha comentado, creo que tienen mucho fondo, mucho más allá de lo que usted ha comentado ahorita, para generar reflexión y encontrar análisis valioso jurídicos. La verdad es que me quedo muy satisfecho de la conferencia que nos ha dado. Al final de cuentas, el problema creo que en el planteamiento del análisis de los derechos humanos es que pareciera que de origen fuimos muy ambiciosos, ¿no?, en lo que podríamos esperar. Como que se ha venido decantando y se ha venido un poco deteniendo, sobre todo la Corte creo que ha generado algunos criterios. Y de pronto me parece que nos detuvimos mucho. Es como una especie de péndulo. Yo tengo la confianza y la esperanza de que podamos regresar precisamente a poner como punto central de análisis la protección de los derechos humanos, y me parece que hay mucho que hacer. La verdad es que el análisis de los principios en materia tributaria que rigen todavía tienen mucho que dar. Nos hemos limitado a la proporcionalidad, equidad, que al final de cuentas es algo que ya está muy visto. En la medida que podamos ser creativos, y yo creo que muchas de las ideas que aquí usted ha planteado nos abren oportunidad de reflexión interesante. La verdad es que no más que pregunta, es un reconocimiento claro a eso. Muy rápido, jóvenes. En materia de derechos humanos, una gran activismo, José Luis Caballero, el mismo Eduardo Ferrer, bueno, por mencionar a Gumecindo, varias gente que aquí en México impulsó muy fuerte la protección de derechos humanos, y la expectativa fue muy alta. Y empezaron a emitir sentencias. Si ustedes recuerdan del caso Mininuma, un juez de distrito ordenó la creación de un centro en Guerrero, de un centro de salud, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Una cosa insólita. Nada más, ¿qué efecto tendría si todos los jueces del país ordenaran al Ejecutivo la creación de 1000 centros de salud? Hablo justamente por el abuso también, el uso y abuso. Entonces, cuando se crea ya se le ordenó por la justicia federal al Ejecutivo una acción directa, positiva, directa de la creación de porque se tiene que proteger y dar el acceso al derecho a la salud, consagrado en la Constitución. Sí, pero también la protección del derecho humano es exponencial. Y eso también puede derivar, lo hablo teóricamente, puede derivar en una transgresión al orden público y al interés social. Entonces, por eso digo que el cuidado con el que se tiene que ver las medidas de protección de derechos humanos, yo lo equiparo un tanto a las condiciones en las que se emite la suspensión o una medida cautelar, que son los requisitos de que no haya una afectación al orden público y al interés social, porque el límite del ejercicio del derecho humano justamente es el derecho del tercero y es el derecho a los demás. Sí, o es el derecho de la colectividad. Entonces, en ese sentido, sí se crearon y se dictaron sentencias verdaderamente impresionantes, y como han cometido, lo he dicho yo en diferentes foros también, así como el pecado de la iglesia, que se inculcó la religión con la espada y la cruz, así se han cometido crímenes también en sentencias cometidas en vía de experimento o protagonismo judicial en materia de control de convencionalidad. Entonces, sí se creó una expectativa muy grande, pero yo creo que eso hay que irlo centrando en la justa dimensión, ni más ni menos de lo que debe corresponder. Sí, porque le digo, no se construye el derecho convencional, no se debe construir a
a partir de casos aislados. ¿Sí? Más bien, un caso aislado debe de sentar un criterio general de adopción, debe de haber filtros, ¿no? Una cosa paradigmática es de que cuando se ejerce el control de convencionalidad en el contencioso administrativo local, normalmente, como lo apunté, pues tiene un efecto benéfico para el particular. Si no, no tendría caso hacer el control de convencionalidad. Si estamos descubriendo que hay una norma preferente o una interpretación preferente, es para aplicar el principio pro persona. Entonces, generalmente, ¿verdad?, hay nulidad. Entonces, esas no llegan al amparo. No hay una revisión del ejercicio de control de convencionalidad o difuso de constitucionalidad por parte de los tribunales ordinarios. Entonces, ¿cómo poder decantar si efectivamente está bien hecho o no está mal hecho el control de convencionalidad? Por eso el riesgo que yo decía de que puede caer el ejercicio del control en malas manos. ¿Sí? Y estamos hablando aquí de todas las materias, estamos hablando de control de convencionalidad en materia penal, estamos hablando de todos los órdenes, ¿no? Entonces, si esto no llega a la justicia ordinaria, por lo menos en el contencioso administrativo, nuestras decisiones no llegan a la justicia federal para poder ser revisadas, pues podemos nosotros tener mil criterios en materia y mil percepciones en materia de protección de derechos humanos y control de convencionalidad que no pasan por un filtro o un tamiz que pueda justamente homogeneizar un poquito los criterios, como decía el abogado. Sí. Abogada, a ver. Por compartirnos todas sus ideas y sus estudios en el tema de derechos humanos. A mí ese tema también me apasiona mucho porque lo mencionaba hace rato, tengo un montón de años en el litigio fiscal, no vuelvo a repetir cuántos, pero me parece... Se está grabando. Está grabado, mira. Ya se nos olvidó. Sí, ya se nos olvidó. Pero me parece que es un tema que incluso a los litigantes nos da para ver una nueva versión de cómo litigar. Yo así a los más jóvenes de mi equipo les digo, ustedes están en una etapa padrísima porque todos estos temas de derechos humanos y conjugado con la creatividad les da como para no repetir el camino que ya andamos, sino buscar nuevos caminos para llegar a nuevas resoluciones y nuevos criterios tan interesantes como lo que nos expuso. Ahora, ya que me considero la palabra, más que pregunta, una solicitud tanto para Gonzalo como Enrique, abusando de la confianza y de la academia, del foro de la academia. Ojalá lo vuelvan a invitar y podamos tener un análisis de sentencias en materia fiscal, muy puntual en derechos humanos aplicados en materia fiscal. Yo creo que eso, por lo que nos dedicamos aquí, por lo menos la mayoría de los que estamos en la mesa, sería muy, muy interesante. La verdad, sí, definitivamente. Y como pasa siempre... Ya le ponemos fecha, magistrado. Siempre en los temas interesantes y en las exposiciones tan afinadas, el tiempo siempre va a ser insuficiente, pero por supuesto que me imagino que tanto la academia como la barra vamos a organizar algún otro evento posterior, porque ha sido muy interesante. Y si alguien no tiene algo más el magistrado miembro de la academia, ¿no? Procedo a leer con emblemas de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y de la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Sergio Flores Navarro, magistrado de la Tercera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por su valiosa exposición ante esta academia en la conferencia denominada Justiciabilidad de los Derechos Humanos en el Proceso Contencioso Administrativo. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 29 de noviembre de 2017. Muy agradecido. Muchísimas gracias.